Hace unos días te contábamos de un estudio, me están contando acá que se va a publicar el fin de semana, pero ya tras un adelanto, que lo que hace es cuantificar la cantidad de funcionarios que hay en este gobierno, o en la actualidad, digamos, con un potencial riesgo de tener conflictos de intereses por su vinculación con el sector privado, con empresas directamente. Voy a saludar a Ana Castellani, que es doctora e investigadora en Ciencias Sociales y es coordinadora justamente del Observatorio de las Elites del CITRA, UMED CONICET, que es quien hace este estudio, este relevamiento. ¿Cómo estás, Ana? Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Muchas gracias por recibirnos. No, por favor, un Es placer. el riesgo que usted detecta, porque esto no es la primera vez que ustedes hacen esta evaluación, ¿verdad? Ya lo venían haciendo. Sí, nosotros trabajamos con todos los gabinetes analizando distintas Bien. variables. El caso del gabinete de Macri había sido muy significativo con respecto a este tema puntualmente, que es el tema de los riesgos de conflictos de A eso intereses y de iba, captura porque de te quería decisión. preguntar si se puede hacer una comparación, digo, comparado con aquel gabinete, me acuerdo que hablábamos de una ceocracia en ese momento, si Ujú. aquel gabinete tenía mayor riesgo de que se den conflictos de intereses que este, o más o menos están en la misma situación. En la situación del gobierno de Macri creo que hay una diferencia, que es que explícitamente el expresidente Macri, configuró su gabinete incorporando personas que venían de la gestión privada, incluso algunos de ellos, me acuerdo que eran más o menos un tercio los que tenían ese paso por la función privada, y de ese tercio una parte significativa venía al estilo Aranguren, digamos, ¿no? De Claro, ocupar inmediatamente antes el sí. cargo alto en el sector privado. Pero él lo presentó como el mejor equipo de los últimos 50 años porque suponía que por primera vez, no es que era la primera vez que había empresarios ejerciendo la función pública o ex directivos de empresas ejerciendo la función pública, pero sí era la primera vez que se explicitaba públicamente por parte de un presidente que ese había sido el criterio para reclutar a los miembros del gabinete. Que no son temas menores porque, bueno, los gabinetes son los que conducen e implementan la Sí. política pública que el presidente define. Esta idea de que se Eh, administra mejor en el sector privado, entonces trayendo gente exitosa de las empresas al gobierno, iban a administrar mejor la cosa pública, digamos. Exactamente, nadie mejor que el que viene del sector para regular el sector. Ujú. Y eso nosotros advertíamos tempranamente desde el observatorio que generaba enormes riesgos de conflictos de intereses que después se fueron corroborando Sí. con el transcurrir de los años de la gestión de Macri, sobre todo en el sector financiero, en el sector energético. Eh, pero la novedad del gabinete de Milei es que primero no es así, o sea, no es que Milei eh, presenta a su equipo como reivindicando que vengan del sector privado, no es algo que lo haga explícitamente, sino que por el contrario es la primera vez que tenemos un presidente que explícitamente dice que vino a destruir el Estado desde adentro. Claro. Entonces, el debilitamiento que uno observa en función de algunos rasgos propios de este gobierno, de la administración pública, porque la inestabilidad de los funcionarios del gabinete es inédita. O sea, nunca antes ningún gobierno de ningún signo político no pudo estabilizar un gabinete. O Sí, sea, sí. acá se registran más de 85 renuncias de funcionarios políticos en menos de un año. Se registran tres cambios, por lo menos en la estructura de la administración pública que define el presidente de la nación tres veces sobre sí misma, digamos. El presidente crea y descrea ministerios, cierra y abre con mucha celeridad, con mucha discrecionalidad y muy rápidamente, eso también es inédito. Incluso deja sin cubrir cargos de gestión política, o sea, subsecretarías que todavía están vacantes, deja sin construir las estructuras de segundo nivel, las de direcciones nacionales, etcétera. Eso sí es totalmente nuevo y habla, a nuestro juicio, de un debilitamiento exprofeso de la administración pública, del Claro. entramado estatal. A eso le sumamos la cantidad de despidos, la cantidad de personas que están sin tareas, aunque no estén despedidas, etcétera. Cierta parálisis y desmantelamiento de la administración pública. Si vos en ese contexto de debilitamiento de lo público, además encontrás que tenés 55 funcionarios que tienen
participación en la dirección de empresas privadas, como lo que encontramos nosotros, al mes de mayo, ¿no? Por supuesto, ya como es tan inestable el gabinete, algunos de esos ya no están. La última fue Diana Mondino, que era una de las personas Sí. que tenía participación, y bueno, nosotros ya habíamos cerrado el informe Claro, es imposible cuando seguirle el renunció. ritmo, es Es imposible. imposible seguir el Sí, ritmo. Entonces dijimos, bueno, no importa, trabajamos con estas bases que son de mayo y después vamos haciendo las menciones correspondientes en los casos de renuncia. claro. Pero yo voy a decir solamente una cuestión, si me Dale. permitís, porque me Sí. parece que es lo más importante de todo, para graficarlo fácil. El gobierno reivindica que despidió a una subsecretaria del Ministerio de Capital Humano por comprar una cafetera en precios más elevados que los de mercado. Mm, No voy a discutir si está bien o mal eso. Lo que digo es que el secretario de Minería tiene participación en 4 grandes empresas mineras como director, cosa que me parece 10 veces más significativa, sí, preocupante, grave hacia la transparencia y hacia el cuidado de los recursos públicos que la compra de la cafetera. sí, La compra de la absolutamente. cafetera es la noticia y Sí, termina en la tapa de un diario que Lucero, que es el secretario de Minería, tenga participación en empresas mineras transnacionales en los directorios. Y aunque asumiéramos que renunció y no se actualizó en la base de la Inspección General de Justicia, demos ese crédito, sí. no importa, porque si hasta diciembre estuviste, Oh, claramente la claro. configuración de riesgo de Sí. interés y el vínculo con esos actores lo tenés igual. Mira, Ana, además hay un perfil tan bajo, un desconocimiento. Yo recién me puse a googlear el nombre del ministro porque para El ministro no, secretario. secretario, es secretario de Minería, de Luis Lucero, porque la verdad que no lo tenía presente. Sucede eso también, que todos tienen un perfil muy bajo, primero porque hay una gran inactividad, ¿no? Por ejemplo, con salud, que debería tener un perfil alto por el tema del dengue o por otras cuestiones, prácticamente vos no escuchás las voces de los referentes de las áreas. Yo creo que hay una estrategia de Es poner una sobre el estrategia. tapete Ajá. deliberadamente hechos menores, no digo que no sean importantes, pero relativamente menores, Sí, y ocultar este entramado de conflictos de interés que es muy significativo en el Ministerio de Economía, o sea, de los 23, de los 55 funcionarios, 23 son del Ministerio de Economía, y de las 182 participaciones, 106 son del Ministerio de mira Economía, vos. y el resto están en la jefatura de gabinete. Y eso da cuenta de que son 2 lugares de decisión muy importantes, con 2 ministros más estables, que hoy son figuras como más Sí. estables, Francos y Caputo, Toto Caputo, Luis Caputo, y ahí abajo tomando decisiones muy importantes sobre la actividad económica, sobre la desregulación, sobre el sector público, muchas personas con intereses cruzados. Y Bien. de eso no se habla. La verdad que es muy interesante, Yair, ya te sumo, pero me quedó haciendo ruido un número que lo leí el otro día en el anticipo que hicieron en Cenital, y te quería preguntar, porque son 130 promedio participaciones, creo que dijiste, 120 algo, 180. Las ciento participaciones son ochenta 182. pero son muchos menos funcionarios. ¿Cuántos son? 50 y algo. 55. 55, o Eso sea, habla de que algunos funcionarios tienen muchas participaciones. eso era, tienen participación en diferentes empresas. Yair, súmate. Mm. Hola Ana, qué interesante tu diagnóstico, qué interesante en general la sociología de las élites, ¿no? Ver la opacidad que a veces tienen los ricos, los dueños del país, y develarla un poco. Cuando te escuchaba me preguntaba si hay algún punto en común entre estos funcionarios. Me acordaba del colegio Newman en la gestión Macri, también pensaba en la UCEMA de Diana Mondino. ¿Hay lugares en común para entender el origen, el semillero de estos funcionarios con intereses cruzados? Todavía sobre el criterio de reclutamiento no podemos tener un perfil tan claro como sí tuvimos con el gabinete de Macri. Implicaría la reconstrucción de las trayectorias de los que queden como estabilizados, porque el gran problema nosotros cuando empezó el gobierno, como cuando empieza cualquiera de los gobiernos, empezamos a hacer, esperamos hasta marzo, que más o menos ahí se estabiliza un gabinete, como para empezar a hacer la reconstrucción de las trayectorias de los funcionarios. Fue imposible en el gabinete de Milei. Fue imposible porque era diaria, era semanal la cantidad de renuncias, entre comillas, porque muchas no son renuncias, son despedidos, pero bueno, los figuran como renuncias.
y eso imposibilita tomar una definición. Y ahí nos dimos cuenta que en realidad eso es una marca de gestión, es deliberado. O sea, es una hipótesis, hay que terminar de corroborarla y esto está en movimiento y habrá que esperar hacia el fin de la gestión cómo se desenvuelve, pero me parece que acá hay un criterio de disciplinamiento total de decir, me interesan 3 o 4 sectores, porque los que están con participación en empresas vienen de 3 o 4 sectores de actividad, no mucho más. Es energético, financiero, agropecuario y tecnológicas, muchas empresas tecnológicas, que eso sí es una novedad, me parece, en este reclutamiento de Milei, que no sé si es deliberado porque está tan concentrado en 2 áreas, jefatura y Ministerio de Economía, a diferencia de Macri, que Macri tenía este perfil de funcionario en todo el gabinete, Claro. hasta en los ministerios más políticos. Eh, Me parece que hay algo cualitativamente distinto, no con respecto a los riesgos de captura y de conflictos de intereses, eso es igual, digamos, lo tenés, pero no generalizado a todo el gabinete, sino muy enfocado en esas 2 grandes áreas que son economía eh, y jefatura. También hay en salud y también habría que ampliar el estudio a los organismos descentralizados. Nosotros trabajamos con la base que está disponible, que es la de autoridades de la administración centralizada por ahora nada más. Pero me parece que lo novedoso es lo que les decía antes. Esto se da en paralelo con un proceso de desmantelamiento y de paralización de la administración pública, muy deliberado, Muy que excede interesante, sí. las cuestiones fiscales, Eh, ¿eh? eh, eh, Es eh, cualitativa la transformación. Si la justicia estuviera mirando con atención este informe que van a publicar, Ana, el viernes, digo, tendría que indagar un poquito más en las acciones de cada uno de estos funcionarios, ¿no? Los movimientos. Por lo pronto, la Oficina Anticorrupción tendría que revisar la declaración jurada de Lucero, que no tiene declarada la participación en las empresas mineras que figuran en la Inspección General de Justicia. Mira vos, no la tiene declarada. Bueno. Ana, Una gracias. omisión, sin duda, sin querer, porque tiene muchas, entonces puede ser que Era no mucho las haya trabajo cargarlas probablemente. No iba a llegar. Ana, gracias por esta No, por entrevista favor, y gracias a ustedes. por estos datos. Muchísimas gracias. Un abrazo grande. Un Ana abrazo. Castellani, doctora en Ciencias Sociales, contándonos un poco más sobre este informe.